Como cada martes, saludo a Polo Hospital, Abraham Mendieta, buenas noches, traidor a la patria, extranjero inconforme, ¿cómo les decimos? Buenas noches, empiezo contigo, Paul. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, felicidades a ti, a Abraham también hoy en su cumpleaños. Y vamos a desenmascarar un poquito de lo que ha sucedido esta semana para la gente que nos está viendo. A ver, la reforma eléctrica que en su momento, desde el gobierno federal y las y los diputados de Morena, estaban cabildeando con los demás grupos políticos, en particular con el PRI. Aquí mismo, y está grabado en Milenio Televisión, Abraham Mendieta apostaba y aseguraba que el PRI, o buena parte de ellos, iba a votar a favor de la reforma eléctrica y a dar los votos suficientes. Ahora, esta reforma se detuvo la votación para hacer parlamentos abiertos, para debatir, para escuchar a los expertos en la materia y entonces posponer la votación hasta el mes de junio. Hasta ahí vamos bien. De pronto, sorpresivamente para algunos, para los que no entienden de esto, el partido político Morena aceleró la votación y dijo, hagámoslo ya. Oye, pero no tienen la mayoría de los votos, todavía no hay los consensos, no han puesto en la reforma los cambios que pide la oposición para que pase esta reforma, como ha sucedido en otras, como la Guardia Nacional y otras reformas constitucionales que se construyen entre todos para que salgan. No, quisieron acelerar el proceso. ¿Por qué? Porque tenían perfectamente determinado que no iba a suceder, que no iba a pasar esta reforma. Porque después de las visitas que tuvieron de Estados Unidos, en donde les dijeron de manera muy clara al gobierno mexicano que de aprobarse esta reforma eléctrica iban a violar una infinidad de artículos de un tratado que firmó este gobierno, que no es herencia del pasado, este gobierno que es el TEMEC, entonces decidieron, vamos a jugar a que la oposición no nos deja aprobar nuestra gran reforma energética. Se pusieron sobre la mesa cuestiones para que pasara, para que PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano votaran a favor de una reforma energética que tomara en cuenta algunos puntos de la oposición. Simplemente no quisieron. ¿Por qué? Porque lo tenían previsto, lo tenían calculado. Lo que vimos fue un cálculo de Morena. ¿Qué vimos inmediatamente después? Sí. Un nuevo engaño del presidente López Obrador. No quiere hablar, primero, de la revocación de mandato, donde 8 de cada 10 mexicanos le dieron la espalda a su ejercicio. Segundo, de la derrota en el Congreso con una oposición firme, en bloque, que se niega a aprobar esta reforma constitucional. Y entonces nos mete un tema que digamos que estamos aserrando el aserrín. Estamos protegiendo algo que ya está protegido por la Constitución para evitar que los malos, los privados, los particulares saquen este mineral del subsuelo y entonces generen ganancias. Solamente recuerde usted que nos está viendo, que quien le dice de estos privados malvados que sacan minerales del subsuelo, tienen como presidente de la Comisión de Energía en el Senado y como senador de la República, Armando Guadiana, un hombre que justamente es inmensamente rico por explotar el carbón, la sal y demás minerales de nuestro subsuelo. Ese senador es del partido político Morena. Ese partido que le dice que esos son los malos, lo tiene ahí de presidente de la Comisión de Energía y con muchas investigaciones de empresas que están vinculadas a él, que además le venden el carbón a CFE y se ha vuelto uno de los clientes predilectos. De ese tamaño es la farsa y es la engaña de Morena. Abraham. Bueno, el tema de la reforma eléctrica viene de mucho atrás. A ver, en 2021 la Cámara de Diputados aprueba la ley de la industria eléctrica, que tenía 2 puntos fundamentales. El primer punto era limitar la cantidad del mercado que podían tener los privados extranjeros. ¿Para qué? Para que México pudiera tener soberanía eléctrica y no tuviera que depender solamente de las empresas extranjeras. Ese fue el punto 1. Y el punto 2, acabar con el fraude del autoabasto. ¿Qué es el fraude del autoabasto? Por ejemplo, una empresa genera su propia electricidad y por eso tiene ciertos beneficios, no paga porteo, eso está bien. El problema es que había socios de papel que tenían los mismos beneficios y compraban la electricidad mucho más barata sin generar electricidad solo porque eran socios de esa empresa. Ese fraude le costaba a México 200,000 millones de pesos. La ley de la industria eléctrica se aprueba, pero al ser ley secundaria, las empresas extranjeras se empiezan a amparar bajo el argumento de que es inconstitucional. Y el presidente López Obrador dice, bueno, pues para que no digan que esto es inconstitucional, vamos a hacer una reforma constitucional donde pongamos estos puntos y además añadamos el tema del litio. Porque es cierto que el litio pertenece a los mexicanos según el 27 constitucional. El problema es que ya había concesiones privadas
para que privados extranjeros explotasen el litio. Así que con la reforma de la ley minera que mandó, lo que se previó fue que los privados extranjeros tuvieran más competencias para explotar el litio. Pero más allá de eso, la negociación sobre la reforma eléctrica, y en esto les doy la razón a Paul, iba muy bien. Se iba a votar en febrero, pero se decidió postergar para hacer el Parlamento abierto. El PRI negoció, se sentó en la mesa a proponer unos puntos, 12 puntos propuso la oposición. Morena añadió 10. Pero entre todo esto, la Suprema Corte declaró que la ley de la industria eléctrica sí era constitucional, básicamente porque no era inconstitucional, que es el supuesto de un amparo. Así que cuando esto ocurre, ya no hay materia para poder irse en contra de la ley de industria eléctrica, poder ampararse en contra. La constitucional. Ya no se necesitaba la constitucional, pero está bien siempre tener la constitucional para que cuando venga otro gobierno no lo revierta. En ese momento empiezan a llover los cabilderos extranjeros y el PRI cambia de actitud por completo y se niega a negociar, no aguantan los cañonazos de Iberdrola y de Enel. Se ponen muy nerviosas las empresas extranjeras porque la Suprema Corte ya declara la constitucionalidad de la ley de industria eléctrica. Así que bueno, esto es lo que vimos, una oposición que prefirió venderse a las empresas extranjeras antes que negociar lo que se estaba acordando con ellos. Incluso se añadieron los puntos que ellos solicitaron. Fue triste no poder llegar a un consenso en este tema, fue triste ver que el PRI nuevamente traicionó a la nación. Pero bueno, tampoco sorprende. Bien, yo les agradezco a los dos. Yo me quedaría con que vimos un buen show en medio de la Semana Santa y Pascua, que normalmente es aburrida en materia política, pues ahora nos divertimos un poco. Gracias a los dos. Muchas gracias, Alejandro. Abrazo fuerte. Gracias, Paul. Gracias, Abraham. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.